Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Carlos Munar se refiere a la reproducción en rodeos comerciales. Carlos Maglietti del INTA sugiere alternativas en el correcto manejo de pasturas. Sebastián Rifel enumera claves para hacer rentable el negocio ganadero. Gastón Borderes describe herramientas para el control de las garrapatas. Por último, Fernando Astiepovich habla del destete eficiente de los terneros. El doctor Carlos Munar analiza las nuevas tecnologías que se pueden aplicar en los rodeos comerciales. Cuando nosotros hablamos de tecnologías de la reproducción aplicable a rodeos comerciales, no estamos hablando de cabañas, ¿no? Hablamos de proyectos genéticos de mejora genética aplicables a rodeos comerciales, y cada rodeo comercial tiene que definir qué genética quiere trabajar en base a qué mercado le va a vender los terneros o los toros o las vaquillonas. Entonces, es la empresa ganadera, rodeo de cría, empresa orientada al cliente del mercado, no al gusto estético de las cosas, sino estamos hablando de comerciales. Mientras que en las cabañas el uso de las tecnologías se justifica aún más, porque los reproductores tienen valor agregado. Entonces, si nosotros tenemos como que el rodeo nacional fuese una pirámide, tal cual decíamos, en el 90% de la base de la pirámide, las vacas reciben servicio de toro. En un 10% reciben servicio de inseminación, y esos ya son rodeos un poco más especializados, y que el 0,2% aplica transferencia embrionaria. Ese 0,2% podríamos decir que puede ser el 2 o el 3% de los rodeos, que son rodeos cabaña, rodeos de pedigre o rodeos puros registrados. En ese segmento superior se utilizan las tres tecnologías, es decir, el servicio natural, la inseminación y la transferencia embrionaria, para que a partir de ahí provocar un efecto de derrame de la genética superior hacia abajo. Y el vehículo, en definitiva, va a seguir siendo el toro y el semen, porque son los más fáciles, los más baratos y los más eficientes. El embrión tiene costos adicionales y tiene requisitos de mano de obra muy especializada, razón por la cual va a quedar, creo yo, por siempre restringido a la punta de la pirámide, ¿no? A la cresta de la pirámide, donde reproducimos, multiplicamos individuos superiores. Bueno, usted dejó un mensaje ahí que me pareció contundente, y es que hay que producir lo que el mercado pide. Sí, tal cual. No es cuestión de que, digamos, a mí me gusta esta vaca, entonces voy a producir todas las vacas iguales a esta. Hay que ver qué demanda el mercado y qué premia el mercado comprando los productos y pagando mejor los productos. Entonces, es muy importante un rodeo de cría comercial instalado en determinada zona, debe saber cuál es el tamaño de la vaca, cuál es la raza que mejor se adapta, y la adaptación es funcionalidad. Y la funcionalidad es preñez, porcentaje de destetes y altos pesos al destete. Y ahí está la verdad. Entonces, ahora, yo puedo obtener altos índices de preñez y altos pesos al destete, pero a lo mejor no es el ternero que me está demandando mi mercado. Entonces, es ahí donde falta un nexo que muchas veces no se sabe objetivamente con claridad. El ingeniero Carlos Maglietti del INTA señala estrategias para el correcto uso de pasturas. El correcto manejo de las pasturas es muy importante, ya sea desde el punto de vista de mantener el tapiz vegetal en óptimas condiciones, como también para las ganancias de peso del animal. Y uno tiene que buscar el compromiso entre estas dos situaciones, beneficiar lo máximo posible al tapiz vegetal y al mismo momento maximizar las ganancias de peso por cabeza. El correcto pastoreo o el correcto manejo a lo largo del año va a ir variando. Por ejemplo, en primavera, cuando el crecimiento es muy activo de nuestras pasturas, en este caso donde estamos es en bases festuca, consociadas con alfalfa o consociadas con tréboles, al ser tan rápido el crecimiento y las plantas tender a pasar a estado reproductivo, aplicar una correcta presión de pastoreo es de suma importancia. ¿Eso qué beneficio nos trae? Que al impedir que las plantas pasen a un estado reproductivo,
lo que favorecemos es a un cambio hasta estructural de la disposición espacial de la planta, lo que beneficia a que la planta genere más hojas y hojas muy cercanas al piso, lo que nos da mucho volumen de máxima calidad. Esto es en primavera. Cuando llega verano, donde las precipitaciones no son tan frecuentes, donde la evapotranspiración también es alta por las temperaturas, debemos disminuir la presión de pastoreo, ya que debemos dejar suficiente material para que la planta pueda volver a rebrotar sin perjudicar al suelo por la luz del sol y las altas temperaturas. Cuando llegamos a otoño es momento ideal para comenzar a domar las pasturas, aplicar nuevamente una correcta presión de pastoreo, ya que tenemos humedad y todavía tenemos suficiente temperatura para el crecimiento de la pastura. Volvemos a manejar una presión de pastoreo levemente superior, y en invierno, porque las temperaturas no alcanzan a un rebrote, debemos nuevamente regular la presión de pastoreo para permitir que quede suficiente área fotosintética en el campo para que estas pasturas puedan rebrotar lo más rápido posible. ¿Por qué eso es importante? Porque por las temperaturas, la acumulación de grados, los grados días que acumula esa planta en el invierno, hace que el periodo de rebrote sean los más extensos del año. La pastura es la base de este sistema, por lo cual tanto la fecha de siembra, la correcta fertilización, la aplicación de aquellos productos que son necesarios para mantener la salud de nuestro tapiz vegetal son muy importantes. Lomas del Sol, para sus premezclas, Minerales Neopentamix, una empresa especializada en nutrición animal. Creamos soluciones a la medida de cada establecimiento. Nos respaldan 20 años de trayectoria. Forratec, sabemos de forrajes. Más información en www.forratec.com.ar. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. ¿Pensás usar energía solar en tu campo o industria? Sansolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía. Sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, Sansolar te ayuda a ahorrar. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland. La rentabilidad en los distintos negocios ganaderos es el tema que desarrolla a continuación el ingeniero Sebastián Riffel. Bueno, la actividad cría tiene, básicamente dos grandes grupos que definen la rentabilidad. Uno son aspectos productivos que llevan a lo económico y otros son trabajar sobre los costos. En el primer grupo, es decir, mejorar los índices, básicamente la producción de carne de los sistemas, tiene que ver con apuntar a producir terneros más pesados, mayor cantidad de terneros posible, o sea, altos índices reproductivos que se llama, altos porcentajes de destete, y a su vez dentro de eso tratar de venderlos de la mejor manera posible. Y eso ya tiene que ver con conocer un poquito la curva de distribución de precios, de estacionalidad en realidad que tiene la Argentina por ser una actividad que siempre concentra el destete en un determinado momento. Del punto de vista de los costos es fundamental trabajar en dos aspectos, al menos creemos nosotros. Uno, en la productividad del personal abocado a los planteos ganaderos. Es decir, cada persona que tengamos abocada a un esquema de cría debería tener sobre su espalda un buen planteo del punto de vista técnico y tratar de producir, que cada vaca que esté en el campo produzca lo más parecido a un ternero por año, cosa que es imposible, pero acercarse a eso, y que esos terneros sean lo más pesado posible. Eso lo que nos va a permitir es que cada persona que está abocado al esquema productivo tenga una alta productividad en kilos de carne por persona. Y de esa forma se diluye mucho el costo directo del personal dentro de los planteos de cría. La cría es una actividad en términos generales muy ineficiente
y eso hace que, en vez de un círculo vicioso, que como es ineficiente tenemos poca gente, como tenemos poca gente los índices son malos, como los índices son malos entramos en un círculo negativo. Un poco la propuesta es mejorar los resultados económicos, y para eso necesitamos generar comida, generar alimento, tener buenos índices reproductivos, altas tasas de destete, acortar los tiempos de entore de la vaquillona, es decir, ir a entores precoces, básicamente vaquillonas de 15 meses, en la medida que sea posible. Hay campos que lo permiten, otros que no, y de esa forma tener mayor productividad también por cada persona que está abocada al planteo productivo. De esa forma se reducen considerablemente los costos y empiezan a aparecer números interesantes para una actividad cría que siempre dentro de la ganadería es la más relegada en cuanto a resultado económico. Dentro de lo que son los esquemas de recría y terminación integrados como un todo, hoy sin duda es la porción de la ganadería que tiene mejores resultados. Eso está dado por varios motivos, en parte porque los planteos de recría tendieron a desaparecer en la Argentina en los últimos 15 años. Y tendieron a desaparecer por un avance muy brusco del área de agricultura, que fue en detrimento de pasturas básicamente de alfalfa. Entonces, como ese esquema de recría tendió a desaparecer, se generó en forma masiva un negocio de destete de terneros que iban a corrales de terminación. Esos corrales de terminación producían novicitos o terneros livianos de 300 a 320 kilos y salían concentrados en un determinado momento del año, que era básicamente 100 o 120 días posteriores al destete. Eso generó una estacionalidad muy marcada en los precios de la hacienda, que llevó a que el segundo semestre del año, o sea, de septiembre a fin de año hasta diciembre, hay mucha oferta de esa categoría de livianos y eso tiende a deprimir un poco los precios de la hacienda gorda. Y cuando se termina esa sobreoferta de hacienda gorda, a partir de febrero en adelante, empiezan a aparecer correcciones de precio por menor oferta de hacienda estacional. Y eso hay que tratar de capturarlo desde el punto de vista de las empresas, y los capturan muy bien aquellas empresas que hacen recría y terminación. Entonces, si vemos los resultados de los últimos años, estos planteos que recrían y terminan, respecto a aquellos que solamente hacen terminación, los resultados económicos a nivel de margen bruto por cabeza, de retorno sobre capital de trabajo y de rentabilidad mensual, si lo queremos ver como un negocio casi financiero de tasa, genera resultados mucho mayores. En la medida que más largo es el proceso de recría, mejor nos posiciona para vender más tarde. Vender más tarde significa ya apuntar a vender marzo, abril y mayo del año siguiente, vender más pesado, y como en ese momento hay menos oferta de gordo, el precio del animal pesado no cae tanto respecto al liviano, con lo cual se han obtenido resultados más que interesantes, y en la medida que, como decíamos, más larga sea el proceso de recría, mejora el resultado económico por cabeza. El médico veterinario Gastón Borderes de Agrofarma detalla algunos métodos para controlar y combatir la garrapata bovina. La garrapata es un artrópodo de la familia Ixodidae, que es una garrapata dura que afecta a los animales grandes, también tanto los animales grandes como pequeños, pero el que nos preocupa a nosotros en el laboratorio es la garrapata bovina. Es una garrapata bastante específica, digamos, salvo ahora que afecta a varios animales, pero es común del bovino, digamos. Es de huésped único y cumple todo su ciclo arriba del animal. La garrapata, cuanto más al norte, más al clima subtropical, donde más se desarrolla. Los países altos como Brasil, viajando Colombia, Venezuela, hacia abajo, hasta generalmente hasta acá, hasta Entre Ríos, está habituada. Las pérdidas son tanto económicas, más que nada económicas, la baja producción de leche, ocasionalmente abortos, por supuesto, en la calidad de carne, en el aumento de carne, por supuesto, en los kilos vivos, y por supuesto, lo más importante, la mortandad de animales por causa de unos hemoparásitos que transmite la garrapata, que se llama complejo tristeza, donde actúan hemoparásitos, que son Babesia bigémina, bovis y Anaplasma marginales. Como pérdidas en la zona norte, en Corrientes, prácticamente el 75% de los casos que llegan de mortandad animal, de animales adultos, es debido a tristeza bovina. Hay lugares que ya directamente se convive con la garrapata, no hay forma por la cantidad natural y la resistencia a las drogas que ha producido,
que, bueno, directamente deben convivir con la garrapata. En particular, cada campo se debe hacer un diagnóstico de hábitat, digamos, del lugar, para saber qué herramientas podemos usar para erradicarlas, porque de poder erradicar se puede erradicar en cada establecimiento en particular. La larva de la garrapata está en el campo, el 95% del parásito se encuentra en el campo. Va subiendo a todo, bicho que camina, se sube la garrapata y cumple todo su ciclo ahí. Sube tanto en ternero como animales grandes, eso es indiferente. En el ternero la tristeza no es tan efectiva, no es tan patológica como en el caso de animales grandes. El ternero, al tener una médula ósea que está adaptado el ternero para soportar mucho más la enfermedad, por eso es preferible muchas veces que cuando se sabe que hay una garrapata infectada, se distribuyan solamente animales pequeños en la zona. De acuerdo a las zonas, es el movimiento que se debe hacer. En zonas de control significa que conviven a veces con la garrapata y en el momento de cualquier movimiento, ya sea hacia Buenos Aires, todo lo que sea hacia el sur, debe salir limpio. O sea, se debe hacer un tratamiento para que en el momento de controlar, por un paratécnico, por gente especializada, pueda trasladarse hacia Buenos Aires para que no distribuya la garrapata en el resto del país. En este caso, el laboratorio que trabajamos, tenemos varios productos garrapaticidas. De acuerdo a la clasificación tenemos de inyectables, y en el caso de un nuevo producto que lo estamos utilizando, que es en base purón, que es la droga son fluazurón más hipermetrina, es un producto combinado que se utiliza purones, significa es por el lomo, que es lo que es garrapaticida específico, y aparte tiene un buen poder de volteo en base al piretroides hipermetrina. Tiene un 25 días de poder residual absoluto, o sea que es muy buena herramienta en el caso de garrapaticida. Balsuar 3, venta de semillas, agroquímicos, acopios de cereales, reparto de gasoil al agro, canje de combustibles por granos. Balsuar 3, acompañando la producción de sus tierras. Doble T, su marca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos. Doble T, fortaleza argentina en rastras. EQ Sociedad Anónima, concesionario oficial Pauli, Crucianelli y Mainero. EQ, desarrollamos soluciones útiles. En Reconquista Santa Fe, Gran Hotel. Cuenta con 60 habitaciones equipadas con el confort y calidad adecuado a los más exigentes viajeros. El médico veterinario Fernando Estiepovich considera el destete de los terneros como parte de la toma de decisiones que debe hacer el productor ganadero en función del destino que tendrá el animal. El destete es retirarlo de la madre, o sea, o dicho de otra manera, es deslecharlo, o sea, cortar la lactancia, retirarlos de su madre. ¿Y en qué tiempo se hace? Es variable, o sea, el destete tradicional antiguamente se hacía en un proceso más largo, tal vez de 7 u 8 meses, luego se ha ido un poco acortando a 6 meses y después se fueron apareciendo otros tipos de destete precoces, que llamamos un destete a lo mejor de entre 2 a 3 meses de vida, de edad del ternero, un destete anticipado que es intermedio, entre 4 y 5 meses, y hasta, si querés, una nueva aparición de un hiperprecoz, que a veces en situaciones extremas se hace, y que es un destete a lo mejor de un ternero de menos de 60 días, entre 45 y 60 días. Vos destetás en función del estado corporal de la madre, porque generalmente cuando vos necesitas destetar para bajar los requerimientos de lactancia, porque generalmente estás pensando en el próximo servicio de la madre. Entonces, para que cuando tenés una hembra o una madre con baja estado corporal o pudo acumular bajas reservas, vos lo que necesitas muchas veces para poder garantizarte la preñez, le das prioridad a la madre. Se da particularmente en ciertas categorías, sobre todo lo que es la vaquillona de primer parto o segundo servicio, que se denomina,
que es la hembra joven que en su segundo parto le cuesta recuperarse, porque generalmente compite con las más grandes, si no están separadas por la comida, entonces generalmente es un animal que es una madre que tiene menor composición corporal, menor estado corporal, perdón. Entonces, generalmente se da, esa es una de las categorías donde más se hace foco. Después a veces en la vaca que se críe último ternero o vaca cut, que la sacás porque ya sabes que la vas a destinar, y a veces como oportunidad de negocio, si tenés pasto o podés encerrarla y la vaca tiene buen precio, a veces se la desteta anticipadamente por eso. O sea, te repito, la prioridad se la da generalmente como herramienta de producción, el destete. Vos estás pensando más en la madre que en el ternero. Ahora, hay veces que hay situaciones extremas en que te toca pensar en los dos, porque cuando te viene una seca o una inundación muy grande, terminás pensando en las dos categorías. Hay distintas prácticas, o sea, hay desde prácticas que se comienzan a veces al pie de la madre antes de destetar, que generalmente ocurren después de los 60 días, te diría de los 60 días en adelante o los 90 días en adelante, que lo denominamos crib feeding, que es a veces apuntalar un ternero que vos querés o que es de mejor calidad o que vos necesitas ganar más peso, o a veces también ante la falta de pasto, de recursos forrajeros, donde vos no querés que el ternero pierda estado y que a su vez la vaca también esté bien, entonces empezás a hacer una suplementación al pie. Después, de acuerdo, como te decía, al destete, a la edad de destete fundamentalmente, vos tenés distintos tipos de dieta, pero generalmente son dietas de alta calidad, porque vos la sacás de la madre, es el mayor estrés que tiene el ternero, es el destete. O sea, el ternero se estresa mucho más que en una castración, por ejemplo. Se han medido niveles de cortisol en sangre y el destete es mucho más estresante que una castración, que termina siendo algo bastante traumático para un ternero también. Pero bueno, el destete en definitiva lo alimentás con dietas generalmente de alta calidad. Cuando te hablo de alta calidad pensás en un maíz, en una proteína derivada de la soja, si podés algún rollo o fardo de alfalfa, o sea, tenés que tratar de apuntarlos así. Cuanto más chico, tenés que poner más foco en la calidad de la dieta. Cuando son más grandes tenés un poco más de chances porque también varían los requerimientos. Y por último, ¿cómo varían esos requerimientos para la madre que ya tiene su ternero destetado? No, ahí bajan drásticamente. Cuando vos le sacás el ternero, el requerimiento de la madre baja muchísimo. Si bien el mayor requerimiento para todas categorías, tanto para cualquier categoría bovino, sea madre, ternero, lo que sea, el principal requerimiento, el organismo, la naturaleza en eso sabe, lo primero es mantenerse. Entonces el grueso de los requerimientos, 70-75% aproximadamente, van a mantenerse. O sea, vos lo que comemos lo utilizás primero para mantenerte. Después, de acuerdo al estado reproductivo, o si se está gestando, si estás en servicio, vas derivando tus otros ingresos hacia otros requerimientos. Pero en ese caso la madre baja mucho los requerimientos y generalmente permite una rápida recuperación. En la presentación anterior a la mía, la del ingeniero Tondo de INTA, él mostraba que hay mucha variabilidad en la zona. Y eso es lo que vemos generalmente en casi todas las regiones del país. Si bien hay sequía, pero hay muchísima variabilidad. Entonces, si vos pensás que ahora viene el grueso de la zafra y si lo pensás desde el punto de vista netamente del criador que tiene que salir a vender su ternero, si tiene algunas reservas, tal vez le convenga aguantar para no caer en la sobreoferta y en la baja de precio. Y si no, otra opción a lo mejor tendrá que evaluar en cada caso en particular si se puede o no ese ternero recrear con algo que él tenga, y si no, bueno, indefectiblemente la venta. O sea, generalmente todo criador le da, o sea, vos siempre tenés que tratar de priorizar a la madre, porque es la que en definitiva te hace la rentabilidad de la cría. Entonces, a veces seguir conservando un destete al pie de la madre ante condiciones climáticas adversas como esta se te termina volviendo en contra. Entonces, en resumen, la situación es compleja, ojalá que la seca en algún momento nos dé un poco más de respiro.
y como te decía, va a depender mucho de cada empresa en particular. Hay gente que lo va a poder sostener y venderlo más adelante cuando tiene algún precio mejor, y otros lamentablemente o le darán un valor agregado vendiéndolo como gordo, o bien lo tendrán que vender ahora al destete. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.